Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, los panasexuales. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en los primeros años de vida. Los integrantes son Bianca, Hadasha, Alejandra, Carla y mi persona Areli. Les voy a hablar de cómo se manifiesta la sexualidad infantil. Esta tiene como una dimensión sexual afectivo-social, más que genital, y responde a necesidades de conocimiento, imitación y curiosidad. Las sensaciones de placer no han adquirido un significado específico, no tienen un significado especial. La seguridad infantil será la base de la sexualidad adulta. Por ello, es de vital importancia que la vida futura de este bebé sea establecer un vínculo afectivo satisfactorio con alguna persona adulta de su entorno, por lo general sus padres. Como podemos ver en la pantalla, aparecen subtítulos que nos permiten comprender exactamente que la sexualidad en sí no se refiere a algo erótico o sexy, como muchos piensan, sino que en esta pequeña etapa comprende, como dije, lo social y lo afectivo. Los padres y las madres tienen que aportar a sus hijos amor, protección, atención, acompañamiento, respeto, pero sobre todo la incondicionalidad, tal y como eres, te respeto, te acepto, te quiero y te valoro. Veamos por qué es tan importante desarrollar este vínculo afectivo. En el primer año de vida es muy importante la presencia constante del cuidador con satisfacción temprana de las necesidades del bebé. El apego seguro será la pieza angular del desarrollo independiente que tendrá el bebé. Definamos apego como el contacto íntimo, informal, constante, frecuente y permisivo entre el bebé y el cuidador. De esta manera podrá aprender a tocar y ser tocado, a mirar y ser mirado, a comunicar y a entender a los demás y proporcionará seguridad emocional y confianza. Un apego satisfactorio va a permitir que esta persona en su vida adulta sea más confiada con su pareja y lo acepte mejor a pesar de sus fallos. También tendrá ideas más positivas sobre las relaciones y estas serán más duraderas. Los recién nacidos tienen una alta sensibilidad en la mucosa oral y en toda la piel. Los seres humanos nacemos con una capacidad innata para amar y una necesidad inmensa para ser amados. Pero todo ello queremos destacar que podemos vivir. Los bebés necesitan contacto, cariño, movimiento, amor. Es más, el apego favorece el desarrollo de las conexiones interneuronales. Por lo contrario, si el bebé no es suficientemente acariciado ni establece con él relaciones satisfactorias, no se reproducirá el estímulo cerebral necesario para que se produzcan estas conexiones neuronales tan importantes para su desarrollo. Gracias. Bueno, buenos días, licenciada. A continuación me toca a mí. Soy Hadasha y bueno, ya mi compañera explicó acerca de qué pasa si hay vínculo, ¿no? Las características de de una manera positiva, ¿no? De una manera alegre, vamos a decir. Ahora, es importante que pensemos el lado opuesto. ¿Qué pasa si no hay vínculo? De manera lógica, si no existe un vínculo afectivo social con el bebé, puede provocar que en la vida adulta, en la adolescencia, se desarrollen celos, cambios emocionales bruscos, miedo a la intimidad, a relacionarse con los otros, a formar una pareja, una familia. Y también estas personas en su personalidad van a tener características de ser más frías, inseguras, distantes, poco satisfechas con la vida, incluso pueden llegar a tener depresión según la situación. Pero aquí está con la incógnita de todo esto. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, esto, para entender más que todo esto, viene desde unas investigaciones que hicieron con muchos bebés. Esta investigación fue
hecha por Mary Ainsworth y trató sobre el comportamiento de los bebés en situaciones extrañas. Cuando decimos situaciones extrañas nos referimos prácticamente a las relaciones de los cuidadores, los padres, los tutores con el bebé en diferentes ambientes, ¿no? Ellos pudieron identificar a través de estas investigaciones diversas 3 tipos de apego fundamentales, que no es solamente como vemos negativo y positivo, sino que tienen sus diferencias. El primero que se identificó fue el apego inseguro. El apego inseguro se caracteriza por sentimientos de ambivalencia e inseguridad. Cuando decimos ambivalencia, prácticamente es como no estar seguro de una cosa, ¿no? Una cosa por aquí, una cosa por allá, ¿no? La situación es más que todo de emocionales, cuando no se le puede dar valor apropiado a las cosas. Y respecto a las figuras del apego, a los cuidadores o los tutores. Los cuidadores, por su parte, van a presentar una interacción caracterizada por la baja disponibilidad, indiferencia, baja implicación conductual, infraestimulación. Esto quiere decir prácticamente que los cuidadores, padres o tutores, no le dan la debida responsabilidad que tienen a su hijo o al bebé que están cargando. Es decir, prácticamente no les importa, en otras palabras, no creen la necesidad de darle ese vínculo afectivo, esa necesidad de atención, imitación, el comportamiento, de enseñar, ¿no? De interactuar, como dijo mi compañera al principio. Y esto sería entonces en el apego inseguro. Ahora vámonos a la otra parte. ¿Cómo sería entonces el apego seguro? Podemos definir el apego seguro como un vínculo prácticamente, bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo mi compañera? Un vínculo basado en la confianza que existe entre el cuidador y la confianza que se le transmite al bebé, ¿no? Ese lado positivo, ese mundo de modo relajado y positivo que le damos al bebé y también de nuestra parte, de la parte de los cuidadores. El desarrollo de este vínculo está marcado por la capacidad que tiene el tutor o los padres o los cuidadores para percibir, interpretar y responder adecuadamente todas las necesidades que necesite el bebé, ¿no? Porque en estos primeros meses recordemos que el bebé intenta transmitirse, intenta que lo escuchen, necesita cuidado sí o sí, ¿no? Como más adelante vamos a ver, el bebé suele transmitirse a sí mismo, comunicarse, como no puede hablar, por el llanto, por los gemidos, entre otras cosas. Entonces, esta parte del apego seguro es muy importante, es el lado positivo. Luego de eso tenemos al último, que es el apego evitativo. ¿Qué quiere decir? Este apego evitativo consiste en ocultar o controlar las emociones tanto positivas como negativas. Es decir, que los cuidadores, padres o tutores se caracterizan por la falta de implicación emocional, el rechazo del contacto corporal, entre otros. Esto quiere decir que un día le doy esto y un día le doy otro. O hago esta cosa bien o hago esta cosa de otra forma. Esto quiere decir que no hay una red, no hay una línea, no existe un equilibrio. Es decir, el bebé siente que le estás dando vínculo afectivo, siente el vínculo, siente la necesidad de que lo atienden y se siente querido por un momento. Entonces se supone que hay que seguir una línea y todo con respecto a equilibrio. Y de la nada, pues baja. De la nada baja y se extingue. Entonces, a esto se refiere el apego evitativo, que un momento estás, un momento no estás. Entonces, ¿qué se crea? Hace que el bebé se sienta mal, que se ponga irritable, que reproche a través del llanto, lo que va a hacer que la persona, el cuidador o el tutor a cargo, se enoje y sea peor, ¿no? Entonces, este tipo de apego, estos 3 tipos de apego que he mencionado, son los que prácticamente caracterizan los lado, vamos a decir, negativo. Si bien hay un lado positivo, que es como mencionamos, el apego seguro, estos dos prácticamente van a ser la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que se puede representar según la investigación que estamos poniendo aquí, que es bastante interesante. Y bueno, a continuación, mi compañera va a hablar acerca de otro tipo de apego que también entra dentro de estas líneas, de estas otras caras de la moneda, porque la verdad es que puede ser un poco confuso y un poco, vamos a decir, mezclado. Sin embargo, cuando se lee y lo podemos ejemplificar como estamos haciéndolo ahora, esa duda se deshace, ¿no? Se va. Entonces, mi compañera Alejandra a continuación nos va a hablar acerca de la importancia del apego ambivalente, que también forma parte de esta línea. Bien. Continuando con lo que decía mi compañera Hadasha, el apego ambivalente son todos aquellos niños que no han tenido la posibilidad de crear vínculos afectivos y sexuales con sus progenitores, ya sea por situaciones de violencia, situaciones económicas o simplemente porque fueron dados en adopción por diferentes motivos. Como se ve en la pantalla, tenemos los problemas que se clasifican dentro de este tipo de apego. Primero están los problemas de salud y crecimiento. Algunos bebés no presentan las características adecuadas porque son entregados o encontrados en malas situaciones.
y o simplemente los hogares no cuentan con los insumos suficientes para hacer que el niño tenga un buen desarrollo psicomotor. El siguiente es el desarrollo psicológico. Pese a que el 44% de los adoptados tienen un promedio de 16 meses de retraso para la edad cronológica que tienen, pasados 3 años desde su llegada, se observan importantes mejoras en el desarrollo psicológico, no tan completas y generalizadas como son los cambios en el desarrollo físico. Problemas de la conducta. Los padres adoptivos refieren problemas relacionados con la hiperactividad y los problemas de atención. Este tipo de problemas suelen mantenerse en el tiempo y se traducen fácilmente en dificultades en el rendimiento académico y problemas para relacionarse con sus compañeros. Otros problemas de conducta que son también importantes son las conductas desafiantes, mentiras, agresividad, robo, escapes de casa, etc. Los problemas en la vinculación afectiva con los padres adoptivos. El estudio de la relación entre la adopción y el establecimiento de apego es relativamente reciente. Uno de los primeros estudios realizados por Bordes en el 2000 pone el manifiesto que el porcentaje de niños con estilo de apego inseguro era mayor en el grupo de los adoptados, con un 15%, a diferencia con los niños no adoptados, que era solo un 4%. Estos datos parece dar a entender que la vinculación ambivalente en los primeros años de adopción son evidentes. Estos hallazgos suelen ser consistentes con las situaciones que el niño ya pasó y en las que no tenía una figura de apego y constantemente tenía una sensación de abandono e inseguridad. Sin embargo, el que tenga y manifieste este tipo de conductas a los primeros meses de su llegada, sin embargo, el que tenga y manifieste este tipo de conductas a los primeros meses de su llegada no significa que no puedan modificarse. A lo largo del tiempo existen investigaciones que afirman que los adultos con apego ambivalente están constantemente buscando la confirmación de que son queridos y se sienten incapaces socialmente e incapaces de ser queridos de modo estable y siempre muestran miedo al fracaso o al rechazo. Yo les voy a hablar acerca del cerebro del bebé, que es otra parte muy importante de la exposición, aparte de la sexualidad. En el vínculo del recién nacido, como ya mencionaron mis compañeras, también se debe ver desde el punto biológico. Cuando un niño nace, el cerebro empieza a tener los 100 billones de neuronas cerebrales especializadas, las neuronas o materia gris que componen el cerebro de un adulto. Las mayores concentraciones de estas neuronas están en el cerebelo y también están en la corteza, que forman las partes superficiales del cerebro. ¿Y qué relación existe? Explicar esta parte es muy extenso y vamos a ir directamente al punto, exactamente en el quinto mes de gestación. En el quinto mes de gestación, en adelante, los movimientos corporales del feto son controlados. Quiere decir que al madurar las partes del cerebro, pueden controlar el comportamiento motor. En el sexto mes de gestación, el crecimiento de las neuronas van disminuyendo considerablemente, pero las conexiones entre ellas no. Y estas conexiones se forman a partir de los axones y también se las llama a estas conexiones dendritas. Se observan también que se da el aprendizaje en el feto, que comienza a manifestarse acostumbrándose a los estímulos exteriores como los sonidos de la madre o cuando le llama el padre.
Alrededor de 250 células cerebrales se forman en efecto cada minuto durante los 4 meses de gestación. También es importante el bienestar psicológico de la madre cuando está en el embarazo, ya que esta podría afectar en el desarrollo del cerebro del niño. Como pueden ver en la imagen, inmediatamente después de nacer se produce un incremento en las conexiones o sinapsis en las neuronas del cerebro humano. Al cumplir alrededor del primer año de vida, el cerebro del niño empieza a tener el doble de conexiones que comparado al de un adulto. Esta sobreabundancia de conexiones y caminos gradualmente se va decayendo con el paso del tiempo en la infancia, a medida de que va desarrollando más experiencia, y muchos factores contribuyen a esta disminución. Por ejemplo, la influencia del exterior, la actividad del exterior que hace el niño. Pasemos a hablar acerca de la diferencia entre el cerebro de los niños. Cuando el niño va creciendo, empezamos a ver y se empieza a ver diferentes tipos de cerebros. ¿A qué me refiero? Diferentes comportamientos. Por ejemplo, claramente se ve que el niño es inquieto, que otros niños son más callados, que otros niños entienden más cosas y que otros niños son poco sociables. Y se va desarrollando esta diferencia con el paso del tiempo. Los cerebros humanos recién nacidos tienden una fuerza innata a interactuar con los demás, con las personas que están a su alrededor. Y estas también pueden ser de acuerdo al cuidado que le da la persona y de acuerdo al aprendizaje que va dando. Las caras y las voces humanas son de por sí gratificantes para el recién nacido, tal como lo demuestra el hecho de que los bebés se orientan por la voz del padre o por la voz de la madre y disfrutan en escucharlo. Bueno, mi nombre es Bianca Ferrante y yo les voy a hablar sobre la importancia de la salud en los bebés como parte de los cuidados. Si bien la sexualidad y el vínculo afectivo son importantes para el desarrollo del bebé en sus primeros años, estos no van a crearse por sí solos. Los cuidados en general de la salud permiten que el bebé sea más expresivo y conozca el ambiente que lo rodea. Recordemos que, como muchos autores nos dicen en la psicología evolutiva, al igual que la social, el ambiente afecta demasiado el desarrollo psicológico del bebé, porque es necesario que él mismo tenga todo lo necesario. Al momento de nacer, toda la fisiología de madre e hijo está preparada para este primer encuentro. Este momento en que ambos aún están bajo el efecto de las hormonas del parto es el más adecuado para que se reconozcan por medio de todos los sentidos, como la vista, oído, tacto, olfato, gusto. Todos estos participan en este conocimiento instintivo. Una de las principales características es que el bebé intenta comunicarse y hacer contacto con su cuidador o tutor. Esto a través del llanto y gestos, ya que no puede hablar y todas esas cosas. Al llorar, el bebé emite que algo no está bien con él, o que necesita algo. Por otro lado, tenemos la alimentación, que es vital fortalecerla, fortalecerlo, de alimentos sanos y que logren beneficiar sus funciones psicológicas al igual que las biológicas.
Pero como hablamos de edades tempranas, hablamos de succión de leche materna, que es donde él mismo se alimenta. De igual forma está la extrusión, que se refiere a que ellos expulsan los alimentos o objetos que no tengan la textura del pezón, porque ya están acostumbrados a ello. La limpieza en el sentido de los baños cada cierto tiempo, limpiar su caquita, cambiar los pañales, etcétera. Todos estos son reflejos innatos que aparecen desde los primeros años de vida y que son vitales para el desarrollo, salud y comunicación del mismo.